Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Según lo establece el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución Política, es un deber exclusivo de quien ejerce la presidencia de la República presentar a la Asamblea Legislativa un informe relativo a los diversos asuntos de la administración y al estado político de la República, y en el cual deberá, además, proponer las medidas que juzgue de importancia para la buena marcha del gobierno y el progreso y bienestar de nuestra nación. Pero una cosa es lo que dice la norma constitucional y otra lo que se viene a hacer a este plenario legislativo. A pesar de que el mandato es claro y no merece mayor explicación, el discurso que brindó don Luis Guillermo Solís Rivera en nada se parece a un informe que aborde integralmente los asuntos que señala el texto constitucional. En su lugar, el señor presidente nos ofrece un discurso digno de plaza pública, lleno de gestos y ademanes, llenos de logros, entre comillas, gubernamentales, que tanto propios como extraños ponen en tela de duda. Es un discurso en el que abunda el tema fiscal y lo comprendo. El déficit en las finanzas públicas constituye uno de los principales problemas que afectan la calidad de los servicios públicos. No obstante, también existen otros grandes problemas a los cuales hay que prestarles atención, pero sobre todo otorgarles solución. Uno de estos temas es el estado de la niñez y la adolescencia, tema que se encuentra absolutamente ausente en el discurso presidencial. Tal omisión es una señal inequívoca de que la población infantil y adolescente no está dentro de las prioridades de esta administración. Sorprende ver cómo a lo largo del documento las palabras niño, niña y adolescente prácticamente no se mencionan. Eso significa ni más ni menos que el primer mandatario de este país invisibiliza a más de 1.516.339 personas menores de edad. Es como si no existiera ese 31% de la población nacional para don Luis Guillermo. En materia de derechos humanos, el señor presidente hizo mención a los proyectos de fecundación in vitro y sociedades de convivencia, pero de manera inconcebible olvidó citar los derechos humanos de la población infantil y adolescente que hoy día están siendo incumplidos, transgredidos, pisoteados por el propio Estado, las instituciones y la familia, como por ejemplo la protección especial, la supervivencia, la participación y la libre expresión de sus opiniones sobre los asuntos que les afecten. Es imperdonable que no haya hecho referencia a ninguna política pública encaminada a prevenir, combatir o reducir la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Este es por mucho la mayor dificultad que aqueja a este sector y los números así lo demuestran. En el año 2014 se registraron 2.382 casos de violencia y para el año 2016 se espera atender a 3.839 niños y niñas. No es casualidad entonces que las autoridades del Hospital Nacional de Niños hayan solicitado que esta epidemia de violencia sea declarada de interés nacional. Se requieren más acciones preventivas por sobre encima de acciones reactivas. Pero aún más, hay más temas excluidos en el discurso de don Luis Guillermo. ¿Qué está haciendo el gobierno para ofrecer a los jóvenes alternativas culturales, de esparcimiento y recreativas que les impida caer en las garras de las redes delictivas y de las drogas? ¿Sabe usted que las poblaciones con menor acceso a la educación integral
niños, niñas, adolescentes, indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad y adolescentes madres? ¿Tiene usted conocimiento que este país tiene una deuda pendiente en la cobertura en preescolar, ya que tan solo el 60% de nuestros niños y niñas entre edades de 4 años y 3 meses y 5 años y 3 meses asisten a centros educativos? ¿Recuerda usted, señor presidente, cuando manifestó en noviembre del 2014 que cualquier ministro que no cumpliera con las expectativas de gestión del presupuesto le solicitaría la renuncia? A mí no se me olvida cuando usted dijo, abro comillas, no se vale que muera un solo policía o un chiquito, o que se cierre una escuela por no tener los recursos necesarios para trabajar bien. Pues bien, todo lo anterior fue una burla y nos ha querido asustar con la vaina vacía. Según un informe elaborado por la Contraloría General de la República, el IMAS aumentó su superávit en un 57% durante el 2015 respecto al 2014. Esto representa un 13.538 millones que no se utilizaron en beneficio de los sectores vulnerables. Así, por ejemplo, en la red de cuidado infantil, los recursos no utilizados subieron, o escuchen bien, de 815 millones en el 2014 a 3.504 millones durante el año anterior. En Avancemos también aumentó de 579 millones a 1.400 millones. Solo puedo pensar en la palabra cinismo cuando escucho a ciertos jerarcas decir que el funcionamiento de programas sociales como la red de cuidado, que atiende a más de 40,000 niños y niñas, esté en peligro por la insuficiencia de recursos económicos. Nada más alejado de la realidad. Don Luis Guillermo, con Costa Rica no se juega, y con los niños, niñas y adolescentes de este país mucho menos. Póngase serio, señor presidente. En otro orden de ideas, deseo recordarle que en su discurso del 8 de mayo del 2014 usted expresó, abro comillas, cuando me equivoque, corríjame. Cuando me pierda, búsqueme. Cuando flaquee, denme fuerzas. Si no les escuche, reclámenlo. Cierro comillas. Compañeros y compañeras, aún el gobierno PAC puede pasar a la historia como una administración que actuó responsablemente en materia económica. Al fin y al cabo, todos los costarricenses, sin distingos de partidos políticos, debemos de estar de acuerdo en que al país le vaya bien. El Partido Liberación Nacional ha demostrado ser un partido de oposición responsable y corresponsable de mucha de la buena legislación que se ha promulgado en este periodo, como el partido más numeroso de este Congreso. En esa posición, estoy segura, siempre nos encontraremos, pero para ello debe prevalecer la negociación política y detener la mezquindad política y el ataque a la obra del Partido Liberación Nacional, porque nadie puede negar que son más nuestras virtudes que nuestros defectos a lo largo de nuestra existencia. Propiamente, en cuanto al problema fiscal, comparto el análisis que indica que tiene 4 pilares. El combate a la evasión fiscal, que los expertos han estimado en un 6% del Producto Interno Bruto. La revisión del esquema de exoneraciones, que tiene décadas sin que se haya hecho una evaluación de su pertinencia y actualización. 3. La racionalización del gasto público, analizando la calidad del gasto e incluyendo en el análisis a las instituciones autónomas y entidades descentralizadas. 4. Que la reforma de la carga tributaria, si fuese necesaria, sea progresiva y que no afecte a la clase media, a los pobres y sectores muy sensibles.
Por ello debo decir que los costarricenses aún tenemos fresca en nuestra memoria la expresión presidencial que dice, abro comillas, vivimos un momento histórico extraordinario. La decepción de muchos costarricenses con sus gobernantes, con la política tradicional y sus estratagemas se ha traducido en un resonante demanda de cambio. Es una poderosa marejada que ha barrido a las viejas formas de administrar el poder. Ese cambio creador y fresco, la primavera política que ha hecho florecer al país con ilusión, no se ha expresado con violencia o espíritu de revancha, sino por medio de una renovada adhesión de nuestro pueblo a la democracia y al compromiso de remozarla y profundizarla. Cierro comillas. Bueno, y es que esa ilusión de la que hablaba nuestro señor presidente se ha quedado en eso. Ello lo podemos constatar al ver los resultados de la reciente encuesta de Borges y Asociados, que indica que el 57% de los costarricenses opinan que este gobierno es peor que los anteriores. Me pregunto, ¿cómo puede dilapidarse un caudal de votos de 1.300.000 personas en menos de 2 años? La respuesta es simple. Los problemas que aquejan al costarricense que siguen su percepción son el desempleo, 34.4%, sin lugar a dudas, cuando hay más anuncios de empresas anunciando el cierre o traslado de operaciones por falta de un clima apropiado de negocios, y este alcanza un 10%. Desde luego que es una prioridad, no solo para los ciudadanos, sino para un gobierno que ha pasado 47 días en el exterior, como cual ministro de Comercio Exterior o un canciller de la República. La seguridad le sigue con un 12.2% de preocupación en la percepción de los costarricenses, máxime cuando este gobierno ha decidido que dejar libres a los delincuentes condenados es la respuesta al hacinamiento carcelario. El costo de la vida es la preocupación prioritaria del 9.1% de los costarricenses consultados. La pobreza, el de 7.2%, es el de la situación económica, un 3.7%, etc. ¿Cómo entender que el gobierno de la República, con los precios internacionales del petróleo más bajos en muchísimos años, no haya aprovechado la coyuntura junto con otros indicadores económicos como la inflación, inversión extranjera, reservas monetarias, empréstitos de infraestructura aprobados para darle un fuerte impulso a la obra pública, a desburocratizar trámites y creación de un clima de negocios que no solo hubiese evitado el cierre o traslado de empresas, sino la implementación de una política crediticia, tributaria y monetaria en general para incentivar la inversión de nuevas empresas nacionales y extranjeras. El presidente Solís Rivera habla de austeridad y de exigir ahora mayores impuestos para combatir el déficit fiscal, pero recordemos que el primer presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo y aprobado ilegalmente, como lo confirma la Sala Constitucional, estuvo muy lejos de la austeridad y frugalidad de los gastos a las que se comprometió el 8 de mayo del 2014 en el Estadio Nacional. Por el contrario, el pasado 2 de mayo nos vino a decir en 5 tomos de 500 páginas cada uno que prácticamente en 2 años de gestión ya había cumplido con lo prometido en el cuatrienio, y no se sonrojó al decir que si no hay nuevos impuestos, la crisis económica no es su responsabilidad. Sabedor desde el inicio de su gestión de dicha problemática. No obstante, se comprometió diciendo, abro comillas, la nueva administración no dará tregua a la evasión tributaria en todas sus manifestaciones. Esto resulta obligado por razones tanto éticas como prácticas. Cierro comillas. Esta posición le respaldaría a su ministro de Hacienda cuando suscribió en la memoria de Asuntos de Administración lo siguiente, abro comillas.
lugar hubo un importante aumento de la carga tributaria que se ubicó en el 13.7 del Producto Interno Bruto, muy significativo si se considera que durante el periodo 2010-2014 la carga tributaria promedio se ubicó en 13.2. Este resultado se alcanzó sin nuevas leyes, cierro comillas. En otras palabras, el ministro de Hacienda reconoce que aún hay un importante margen de crecimiento si el Poder Ejecutivo trabaja en la recaudación efectiva, disminuyendo la evasión y con negociación con el Parlamento para impulsar las leyes que le den el músculo para combatir la evasión fiscal. Situación que Liberación Nacional ha sostenido una posición responsable. El gobierno del cambio, como se autodenominaron, está obligado a ser diferente, a actuar diferente, porque según su percepción son los mejores, los más capaces. Por ello hoy quisiera recordarles que no basta con cambiarle el nombre y organigrama a las instituciones, por ejemplo, de CONAVI a INI, sino que deben plantearse soluciones integrales. Ha habido mucha retórica, pero los problemas de siempre ahí están incólumes. Pobreza extrema, desempleo, deserción estudiantil, déficit fiscal, pensiones de lujo, déficit habitacional, poco acceso al crédito y una gran lista. Reitero, esta diputada, y estoy segura, el resto de la fracción del Partido Liberación Nacional, entendemos los retos y los desafíos que tiene nuestra casa común, Costa Rica, y en esa trinchera pueden contar con nuestro respaldo para las propuestas serias, responsables y que beneficien a todos y todas las costarricenses. Muchas gracias por su atención.